Hola a todos, hoy os voy a presentar una placa base. Empecemos con los puertos externos. Aquí tenemos los puertos de audio y al lado podemos encontrar el puerto donde va el cable de internet. Justo debajo nos encontraremos con dos puertos USB y al lado justamente otros dos puertos USB. A continuación nos encontraremos con un puerto VGA que sirve para la salida de vídeo de la computadora y encima un puerto paralelo para las impresoras, por ejemplo. Después nos encontraremos con un puerto serie que sirve para todo tipo de periféricos. Y por último nos encontraremos con los dos puertos, con estos dos puertos redondos que sirven para el teclado y el ratón. Estos tres puertos de aquí sirven para la entrada y salida de audio y para los micrófonos o auriculares. Ahora os voy a enseñar qué es un disipador. Esto de aquí es un disipador y sirve para eliminar el calor de la placa base. Este de aquí es otro disipador. Y esto es un condensador y este también sirven para almacenar energía. Esto de aquí es un zócalo CPU. Debe ser el mismo tipo que el microprocesador y sirve para mantener y fijar el microprocesador justamente. Si queremos abrirlo debemos hacer presión en el gancho para que salga y abrir la plaquita base. Y aquí donde iría el microprocesador. Cogemos el microprocesador, que es del mismo tipo que el zócalo, y la metemos de manera que la parte amarilla no se vea. Entonces la metemos así con la parte de metal hacia afuera. Después de eso, que encaje perfectamente, bajamos la plaquita y también bajamos el gancho hasta que esté debajo de la parte que sobresale de metal. ¡Tachan! Esto de aquí son puertos PCI, donde van tarjetas de memoria y red. Aquí tenemos una, así que insertamos bien hasta que haga un clic y ya está. Por último tenemos aquí un hueco donde va la antenita de red. Y ahí sería entera la vista de la tarjeta de memoria y red. Ahora os voy a enseñar cómo colocar la antenita de red de la que he hablado en la tarjeta de memoria y red. Entonces lo que vamos a hacer es insertar la tarjeta de memoria y red igual que antes, de esa manera, y ahora usamos esta antena para colocarla en el hueco de antes que os he dicho y la enroscamos continuamente hasta que esté encajada. ¿Vale? Ahora que está encajada la doblamos hacia arriba y ya está. Hecho. Ahora tenemos aquí los puertos Slot DIMM que soportan y son compatibles con Dual Channel. Aquí van a ir las tarjetas de memoria RAM que sirven para almacenar datos y ejecutar programas. Si queremos insertarlas bien, las ponemos ahí de forma que hagan clic y que los pitillos se cierren automáticamente. Aviso que deben ser el mismo tipo y porque si no lo son, no son compatibles. Ahora tenemos aquí un disco duro HDD. Aquí podemos ver sus puertos donde va la energía y la información y por detrás de la parte donde está la placa. Si queremos conectar la energía del disco duro a la placa base, usamos el conector de cable ID. Entonces lo conectamos ahí al disco duro y ahora lo conectamos ahí justamente en la placa base donde está el puerto ID. Lo conectamos ahí fuerte y ya está. Y ahora os voy a enseñar otro disco duro HDD, pero en este caso voy a conectar la información del disco duro a la placa base. Entonces para eso vamos a usar este conector SATA. Entonces, que es más finito, ¿vale? Es más pequeño. Entonces lo conectamos ahí por ese extremo del cable, del conector, ahí al disco duro, de forma que quede así. Y por el otro extremo, que se ve así, lo cogemos y lo conectamos en esa parte naranjita, en mi caso, de la placa base, que suele estar en la esquina, que se llama puerto SATA. Ahora es el turno de la tarjeta gráfica, que sirve para aumentar el rendimiento del ordenador. Si queremos conectar la tarjeta gráfica, debemos conectarla en el puerto PCI Express, donde seguiremos básicamente el mismo procedimiento y proceso que la tarjeta de memoria y red, y ya estaría hecho. Lo penúltimo sobre lo que voy a hablar es el ventilador que va a ir sobre el zócalo de la placa base y con pasta térmica en la base de ventilador, para que el calor que transmite el socket CPU vaya al ventilador Intel en mi caso y lo elimine correctamente. Lo que estáis viendo ahora mismo es yo colocando bien el ventilador usando las patas que tiene el ventilador y que se ajusten bien a la placa base. Para hacer eso las enrosco y desenrosco para que estén apretadas y bien ajustadas ahí. Ahora os voy a enseñar por abajo cómo queda. Ahí está. Si os fijáis bien podéis ver las patas sobresalir debajo de la placa base. ¿Vale? Ahora que está conectado usamos el cable ahora que sobresale o que sale del ventilador y lo conectamos aquí en este puerto que se llama CPU Fan. Y ya está. Ya estaría conectado el ventilador a mi placa base. Muchas gracias. Último sobre lo que voy a hablar es la fuente de alimentación, una de las partes más esenciales del ordenador y de la placa base. Utilizaremos estos cables ATX de la fuente de alimentación y los conectaremos al puerto ATX de la placa base. Ahí apretando fuerte y correctamente lo conectamos. Después cogemos los otros cables de ATX y los conectamos al puerto ATX de la placa base en la otra punta.
y sirven para encender y apagar la pantalla del ordenador. Muchas gracias por ver mi vídeo.